Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y como sabéis, este sábado, cuando lleguen las 12 de la noche, terminará el estado de alarma. Este estado de alarma, que ha durado 6 meses, ilegal e inconstitucional, sobre el que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, haciendo una absoluta dejación de funciones. Porque como sabéis, el estado de alarma, según la ley que regula el estado de alarma, excepción y sitio, solamente puede declararse para 15 días con una prórroga. Pero bueno, esto ya no voy a entrar en ello porque es algo bastante claro y quiero ahora dejar constancia de que ya dije en vídeos anteriores y ahora se confirma que íbamos a entrar en un periodo de absoluta arbitrariedad. Depende de dónde vivas en España, te va a tocar lidiar con unas u otras limitaciones flagrantes a tus derechos y libertades. El artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles son iguales ante la ley, es una mera declaración de intenciones. Y hoy se ha confirmado, sobre todo con el tema del toque de queda, de reuniones de 4 o más personas y cuestiones similares, como también los confinamientos perimetrales. Cada comunidad autónoma ha hecho lo que le ha venido en gana y hay tribunales que han dicho que sí, que está muy bien, que se pueden hacer todo ese tipo de limitaciones a los derechos y libertades fundamentales, y otros han dicho que no. Otras comunidades no han pedido permiso, como por ejemplo Madrid, y otras, como Aragón, lo que ha hecho es una ley propia, que ya preparó antes, que limita los derechos fundamentales de modo absolutamente inconstitucional, pero como la dejación de funciones del Gobierno de la Nación, teniendo en cuenta que en Aragón gobiernan los de su cuerda, eso, unido a que ningún partido político tampoco ha recurrido la constitucionalidad de esa norma, ni tampoco el Defensor del Pueblo, pues hace que estemos en un mare magnum de normativas, de recursos y de cuestiones que vamos ahora mismo a analizar. Fijaos que es curioso que si tú, por ejemplo, vives en Valencia, pues tú vas a tener toque de queda, porque la justicia en Valencia ha permitido al gobierno de la Comunidad Valenciana que imponga toque de queda. Lo mismo ha pasado en Cataluña, lo mismo ha pasado en Canarias, por poner ejemplo. En Madrid no se ha solicitado y no hay toque de queda, ¿no? Por poner ejemplos. Sin embargo, en el País Vasco, que es lo que quiero ahora un poco hablar, y creo que es el ejemplo, y mirad que no es porque yo sea de Bilbao, pero es el ejemplo que yo entiendo que es para toda España, y le digo a YouTube, si en algún momento pretende este vídeo censurarlo, simplemente solo voy a leer una resolución del Tribunal más alto del País Vasco, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Solamente lo voy a leer, presidido por el señor Garrido. Creo que es una resolución ejemplar, defensora de los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos. Algo que debería ser así porque es una obviedad, algo que es lo único que puede poner freno a los políticos autoritarios. Solamente los jueces pueden parar los pies a los políticos y a su ansia de poder, solamente los jueces, pero pocos tienen las narices de ponerles freno. Y el señor Garrido y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es la segunda vez que lo hace. La anterior fue cuando le dijo a Íñigo Urkullu que, Íñigo Urkullu, tú no puedes cerrar la hostelería. No puede cerrar la hostelería. Hoy ha dicho el señor Íñigo Urkullu que lamenta profundamente que el autogobierno vasco no le permita limitar los derechos y libertades fundamentales. De verdad tengo que decir que me parece lamentable que el Lehendakari pretenda limitar derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos que vivimos aquí simplemente porque quiere sin el control judicial. Tiene que haber un control, los políticos tienen que tener un control a la hora de limitar los derechos y libertades fundamentales. Puede ser que haya que hacerlo a veces, puede ser que haya que hacerlo, pero tendrán que fundamentarlo, tendrán que justificarlo y razonarlo para que la justicia se lo autorice, y así tiene que ser, con un control. Bien, pues este auto ejemplar, que lo entiendo yo que es ejemplar, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y lamento que no haya ningún otro tribunal en todo el Estado español que se haya pronunciado en el mismo sentido, os voy a decir lo que dice, y creo que es, para enmarcarlo, porque defiende sobre todo nuestros derechos y libertades fundamentales. Enhorabuena, señor Garrido, te lloverán otra vez muchísimas críticas, pero eres el único que está dando la cara por nuestros derechos, y solamente los jueces podéis defender nuestros derechos y libertades frente al autoritarismo de la clase política. Da exactamente igual, nacionalistas, aquí Feijóo, del Partido Popular, en Galicia los de Aragón, que son del PSOE, da exactamente igual, porque al final todos quieren lo mismo: ser autoritarios, tener un poder sin control, porque es lo que los políticos quieren sobre todo y a toda costa. Poder
sin control. Pero aquí se les ha parado. Y os voy a leer ahora mismo este auto porque creo que es muy interesante para todos vosotros, aunque no viváis aquí, porque esto debería compartirse para que el resto de tribunales de toda España diga exactamente lo mismo que se dice aquí. Y no se dice que no se puedan restringir los derechos y libertades, dice que hay que restringirlos con control judicial y con justificación y razonándolo, no de modo absolutamente arbitrario. Y es el auto 21/2021. Y dice, antecedentes de hecho, el letrado del Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco solicitó ratificación judicial de las medidas previstas en el futuro decreto del Lehendakari sobre medidas para prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. Se confirió traslado al Ministerio Fiscal e informó en contra de este tipo de medidas. Es que también hay que decir esto, porque la Fiscalía en general y para toda España se ha mostrado en contra de la limitación de los derechos fundamentales de todas las personas que vivimos en España. Se ha mostrado en contra la Fiscalía porque cree que no se pueden limitar los derechos fundamentales por los políticos sin pasar por autorización judicial. Y voy a deciros ahora lo que dice el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que no tiene desperdicio. Y dice, la ratificación judicial de las medidas restrictivas de derechos y libertades no alcanza a la declaración de conformidad a derecho de las mismas, sino que nuestro pronunciamiento en este trámite se centra en la valoración como necesarias, justificadas y proporcionales en cuanto a las limitaciones que imponen para lograr el fin perseguido, que no puede ser otro que la protección de la salud pública. Desde esta perspectiva, consideramos que los elementos a ponderar en un procedimiento como este de limitación de derechos y libertades fundamentales han de ser que las medidas preventivas hayan sido acordadas por una autoridad sanitaria que aparezca competente para ello, que se justifique la necesidad de las medidas acordadas, que exista proporcionalidad de las limitaciones que se imponen con el fin perseguido de protección de la salud pública, que exista una ley en la que se amparen la limitación de derechos fundamentales cuya autorización se solicita. Y repito que simplemente estoy leyendo el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la más alta autoridad judicial que existe en el País Vasco y encima de la cual solamente estaría el Tribunal Supremo. Por supuesto, os dejo abajo y como siempre un enlace a este auto para que lo podáis leer vosotros mismos. Eso siempre lo hago, ya lo sabéis, porque es lo que da credibilidad al canal. Yo no me invento nada, os dejo siempre los enlaces al BOE o los enlaces a los autos o sentencias a los cuales hago alusión en mis vídeos. Y dice que el precepto esencial a analizar, porque es en el que se basan las restricciones de derechos fundamentales, es el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública. Y en definitiva dice que el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/86 se refiere a medidas necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible y han de entenderse siempre referidas a aquellos a quienes se dirige el precepto, que son los enfermos y las personas que han estado en contacto con los mismos. Y a ellos sería aquellos a los cuales cabría entender que se podrían aplicar esas medidas de control. A quien no se dirige esa normativa, dice aquí el Tribunal Superior de Justicia, es al colectivo de ciudadanos indeterminado y que no pueda afirmarse que sean enfermos o personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos. Y sigue, no puede perderse de vista que la interpretación de restricciones de derechos fundamentales se ha de ser estricto, no voluntarista, sin desconocer que nos encontramos ante una grave crisis sanitaria que pudiera justificar la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales en abstracto, pero habrían de ser adoptadas conforme a derecho, bien con una ley que las contemple y posibilite, bien mediante otros mecanismos constitucionalmente previstos para dar base jurídica a dichas restricciones y con las garantías que los mismos prevén. Bien, y lo que viene a decir es que respecto a personas enfermas o personas que han estado en contacto con personas enfermas, sí se pueden tomar medidas restrictivas de derechos y libertades fundamentales, pero no respecto a la población en general si no está enferma o no ha estado en contacto con personas enfermas, porque no hay ningún tipo de normativa que posibilite restricciones de derechos y libertades generales para toda la población sin que hayan estado en contacto con personas enfermas o estén enfermas, porque eso vulneraría los derechos y libertades fundamentales de personas a las cuales no se les podría vulnerar esos derechos sin una normativa específica que no existe ahora mismo. Por tanto, no se puede hacer según dice el Tribunal Superior de Justicia, y con lo cual yo estoy total y absolutamente de acuerdo. Y prosigue diciendo que esa ley 1486, en el artículo 26, hace referencia a medidas preventivas que se estimen pertinentes en caso de riesgo inminente y extraordinario para la salud
porque luego, sin embargo, esa ley posteriormente alude a una incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas, instalaciones, intervención de medios, materiales y personales y otras que no se especifican, pero dice que ha de entenderse que deben ser de análoga naturaleza, pues en caso contrario no tendrían cobertura legal, ya que lo que no cabe es acordar cualquier medida innominada de cualquier clase y mucho menos si se trata de medidas limitativas de derechos fundamentales. Y pasa ahora mismo a desgranar las distintas limitaciones de derechos y libertades que ha solicitado el gobierno vasco y dice: comenzaremos por la restricción del límite de personas de un máximo de 4, sin contar los convivientes. La Fiscalía entiende que no es necesaria autorización para ello al no afectar al derecho fundamental de reunión, ya que la limitación no se vincula al ejercicio de la libertad de opinión y manifestación. Ahora bien, dice el Tribunal Superior de Justicia, el artículo 4.1 del proyecto de decreto objeto de este procedimiento alude a que se restringe la agrupación de personas a un máximo de 4 sin contar convivientes. Como puede apreciarse, no se distinguen espacios públicos o privados ni el objeto de la agrupación. La libertad de opinión no solo se ejerce por el cauce previsto en la Ley Orgánica 9/83 de 15 de julio, que exige comunicación previa para la reunión, si se superan las 20 personas. Eso ya lo sabéis porque nos hemos estado reuniendo en todos los ayuntamientos de España durante varios meses, los del Movimiento de Regeneración Política de España, y si éramos menos de 20 no hacía falta comunicación, si éramos más de 20 hacía falta comunicación, que no autorización porque no hacíamos manifestaciones. Bueno, y dice que esta libertad de opinión puede ejercerse ante familiares, allegados, amigos, etcétera, y limitarlo a 4 personas no convivientes afecta al derecho fundamental de reunión y más si no hay distinción alguna entre espacios públicos y privados. Ahora bien, se han de efectuar algunas precisiones. En primer lugar, que la no autorización no implica que no sea posible, como se ha hecho, fijar límites en el desarrollo de actividades, hostelería, deportes, etcétera, ya que eso no afecta a derechos fundamentales. Y en segundo lugar, que la agrupación de personas ha de tener un fin lícito, sin que quepa desarrollar actividades prohibidas por normativa sectorial. Botellones, por ejemplo. Es decir, que no hace falta hacer un toque de queda para que no haya botellones. Es que está prohibido el botellón. No se puede consumir alcohol en la vía pública. El botellón está ya de por sí prohibido. No hace falta poner un toque de queda para que la gente no haga botellones, porque eso ya per se está prohibido. Y luego pasa a analizar las limitaciones a la movilidad nocturna, que se pide que sean entre las 22 y las 6 horas, y los cierres perimetrales tanto de la comunidad autónoma como los municipales, a los que la Fiscalía entiende que no procede la autorización solicitada. Lo que os digo, que es que tampoco la Fiscalía cree que haya que autorizar ese tipo de medidas por parte de las comunidades autónomas. En definitiva, nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las comunidades autónomas puedan acordar fuera del estado de alarma medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general, no individualizado. Por tanto, acuerda no autorizar las medidas solicitadas por el Lehendakari que constan en su decreto. Bueno, como he dicho, este auto me parece un auto ejemplar, garantiza absoluta y totalmente nuestros derechos fundamentales y, por si YouTube revisa mi vídeo, simplemente he leído un auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es decir, el organismo judicial más alto de la comunidad autónoma del País Vasco. Solamente por encima está el Tribunal Supremo. Yo no hago valoraciones, simplemente estoy diciendo que estoy de acuerdo con el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y creo que realmente dice lo que tiene que ser, es decir, no se dice que no tengan que tomarse determinadas medidas restrictivas de derechos y libertades fundamentales, pero tienen que ser individualizadas para casos concretos, no hacia la generalidad de la población, porque nuestros derechos fundamentales, y lo repito, son irrenunciables y están garantizados por la Constitución. Tengo que decir de nuevo que es una pena que el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles son iguales ante la ley, sea ahora mismo papel mojado, porque depende de dónde vivas. Nosotros podremos salir el domingo hasta la hora que queramos, 4 o 5 de la mañana si queremos, y movernos, pero si tú vives en Baleares no puedes, si vives en Cataluña no puedes, si vives en Madrid sí puedes, si vives en la Comunidad Valenciana no puedes, y si vives en Aragón, lo que le salga de las narices al gobierno de Aragón. Esto es un auténtico cachondeo, un desbarajuste. Creo que esto es absolutamente injusto para todas las personas que vivimos en este país. Es injusto porque nos están tomando por idiotas, exactamente, sí, nos toman como borregos y hacen lo que quieren con nosotros, y esto no tiene que ser así. Tiene que haber una uniformidad por la cual todas las personas tengamos unos mismos derechos y libertades dentro de este país que llamamos España, porque si no, se está discriminando a las personas en función de dónde viven. Y debe haber un control judicial de las garantías que tenemos nosotros como personas, como ciudadanos, y de nuestros derechos y libertades. Debe haber un control judicial para que los políticos en su autoritarismo no pisoteen nuestros derechos. Y debe garantizarse, por supuesto, la salud de todos, por supuesto, y deberán tomarse las medidas que haya que
que tomarse, pero siempre justificadas, como ha dicho el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Siempre todo con justificación, nunca de modo arbitrario. Una pena lo que va a pasar en España a partir de ahora y la dispersión que va a haber de normativas, de medidas, y que depende de dónde vivas, vas a tener que vivir de una manera o de otra, vas a poder salir o no salir. Bueno, esto para mí es una auténtica lástima. Compartid el vídeo, compañeros, y nos vemos en siguientes